Ya estamos todos, ¿eh? Cuando quieran empezar. Bueno, buenos días, buenas tardes. Bueno, en principio agradecemos desde la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, desde la Universidad del Chubut, la invitación y la participación en este congreso, que para nosotros ha sido sustancial esta convocatoria que pretende vincular el trabajo y la producción de conocimiento situado en contexto de pandemia y cuáles han sido los aprendizajes en este periodo. Agradecemos también a la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales por haber convocado a distintos investigadores y docentes y haber permitido de este modo hacer invitaciones extensivas a otros colegas que se encuentran en otros puntos del país. Agradezco también la coordinación de Marcela Freites, que es colega de la Universidad del Chubut, y con la cual venimos trabajando en este contexto de pandemia durante este año y medio, y hemos estrechado vínculos muy fructíferos de trabajo, de colaboración, de producción de conocimiento y de nuevas redes colaborativas. Les agradecemos a Guadalupe, a María Cristina, a Soledad, por haber integrado y aceptado integrar este panel. La idea de, como hemos planteado, como plantea el título, prácticas y estrategias comunitarias de cuidado en pandemia, aprendizajes y desafío para la pospandemia, es una invitación a generar aquí un espacio de intercambio, de reflexión y de posibilidades y potencialidades desde una mirada que pretende visibilizar las prácticas de cuidado a partir de los actores territoriales, de las comunidades, de las dificultades y de los recursos que se pusieron a disposición, pero también de la capacidad de organización. Esa es la idea de esta mesa, y la convocatoria tiene el foco y puso el foco sobre estos aspectos, por eso ustedes tres están de alguna manera representando diversas voces distribuidas a lo largo del país. Marcela, no sé si podés decir unas palabras, si tu accesibilidad a internet te lo permite, sería muy importante. En todo caso le damos la palabra en algún momento. Bueno, para iniciar este panel, bueno, agradecemos igual a los que están presentes y están interesados sobre esta temática. Vamos a comenzar presentando a María Cristina Cabral. Es docente, investigadora de las universidades Nacional del Comahue y de Río Negro, en sus distintas sedes. Es también directora y presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Es integrante de la Fundación Alternativa Popular en Comunicación Social y participa en la gestión del canal Televisión Abierta Digital en TV y Radio Encuentro. Bueno, te invitamos, Cristina, a pensar estos aprendizajes y estos nuevos contextos en comunidad. Bueno, hola, ¿qué tal? Gracias por compartir este espacio, por invitarme. Y estoy en Viedma, yo en Río Negro, sobre la costa atlántica, y soy vicepresidenta, ya Beatriz me hizo presidenta, soy vicepresidenta del Foro Argentino de Radios Comunitarias, y estoy en las sedes de la Universidad de Río Negro y de Comahue, aquí en Viedma. Y bueno, mi idea de traer, además en el marco con compañeras que están trabajando en otras áreas, pensar la articulación comunitaria a partir de la comunicación,
y a partir de la comunicación popular y a partir de los medios comunitarios, especialmente la radio. Esa es mi propuesta en estos 10 minutos, ¿no? Que tenemos, Beatriz. 10, ¿no? Bueno. Entonces, dentro de lo que es los espacios, por dónde andamos pensando, digamos, esto que les voy a contar ahora. Dentro de la Universidad del Comahue estamos comenzando con un proyecto de investigación sobre la visibilidad y la participación juvenil en medios escolares y comunitarios de Río Negro, especialmente en radios comunitarias de nuestra provincia, que lo está dirigiendo Sandra Polizuk, y yo lo codirijo. Después en la Universidad de Río Negro trabajamos, yo estoy en la Cátedra de Comunicación Popular y Comunitaria, que lo bueno es que en la licenciatura en comunicación haya una materia específica que nos permite pensar estas herramientas, que es la comunicación social, pensada en función de las prácticas comunitarias, ¿no? Cosa que no ha sido una constante en la formación de las carreras de comunicación. Sin embargo, cada vez lo vemos más, y eso es lo importante, ¿no? Y como Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, traemos la mirada y del trabajo de hace muchísimos años. Farco tiene 25 años como red, y yo estoy hace casi 25 años en una radio comunitaria, que es Radio Encuentro, que cumplió 31 años este año, y además hace 4 años tenemos un canal de televisión abierta. Es la única radio comunitaria que tiene un canal de televisión abierta, con todas las legales, digamos, todo lo que exige la ley, ¿no? Que se llama NTV, que lo pueden conocer a través de nuestras redes. NTV Viedma, ahí lo buscan en YouTube, y es una apuesta muy, muy grosa, ¿no? Y muy difícil de llevar adelante, pero no imposible. Demostrar que es posible una televisión de calidad llevada adelante por una organización social. Las radios comunitarias son radios que para la ley se llaman privadas sin fines de lucro, ¿no? Son radios que son propiedad de una organización social, es decir, no tienen un dueño ni una dueña. Eso implica que ya son en sí espacios comunitarios organizados, ¿no? Entonces ahora pensemos cómo estos espacios que existen en nuestro país, nosotros somos 120 radios socias de la red de Farco, después hay otras radios que no están dentro de Farco, que están en otras redes, pero que también forman un panorama, un mapa en el país bastante importante. Y quisiera traer acá cuál es el rol del Estado, ¿no? En función de estas organizaciones sociales que son los medios comunitarios en Argentina, y también mirar qué pasó en la pandemia con las radios escolares, porque está bueno pensarlo juntas. Y pensar en la región norpatagónica especialmente, que es, bueno, nosotros hemos trabajado en la provincia de Río Negro y Neuquén, y toda su potencialidad, porque Río Negro y Neuquén tiene una de las primeras redes de radios populares, además se llamaban con este nombre, ¿no? No comunitarias, sino populares, que implica un potencial político en su momento pensado de esta manera, antes de la formación de Farco. Es decir, que la Norpatagonia, nuestro país, tiene un antecedente interesante para recuperar como historia, y lo hemos empezado a contar, sobre las radios comunitarias, ¿no? Nosotros miramos la comunicación desde el campo de la comunicación y la cultura, y desde el campo de la comunicación popular y la educación popular latinoamericana. Estos enfoques teóricos y que tienen en su mochila todas unas experiencias en Latinoamérica muy importantes, son clave para poder pensar la comunicación comunitaria, y son claves para mirar lo que pasó también durante la pandemia, ¿no? Decirles también que Farco tiene mucho trabajo de incidencia en las políticas públicas, fue clave para la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de 2009, tiene una pata de información importante, y tiene una producción informativa que sale todos los días, dos emisiones informativas que se hacen en red desde distintos puntos, que es el informativo para mí más federal, aún más federal que muchos informativos de la radio pública, ¿no? Que se sostiene hace 15 años en forma ininterrumpida. Y por otro lado, entonces tenemos estos medios, estas herramientas en el país, que son las radios comunitarias. Y tenemos también las radios escolares, que también es un ámbito importante para el ejercicio de la ciudadanía comunicacional y de los derechos comunicacionales. Ambos espacios
fueron muy potenciados hasta el 2015 y después abandonados por el macrismo, y ahora está queriéndose, como que, queriendo volver a reflotar, pero bueno, continúan a pesar de todo el desfinanciamiento, a pesar del abandono, y son importantes. Y durante la pandemia estuvieron activos. Hay distintas situaciones, tenemos radios que durante el principio de la pandemia no pudieron funcionar, después rápidamente empezaron a trabajar con las comunidades, poniéndose al servicio de lo que estaba pasando allí, y tenemos radios escolares que lo mismo, o sea, en general las radios escolares no estuvieron activas porque no se podía ingresar a las escuelas, y que es lamentable porque se podría haber puesto al servicio, además del Seguimos Educando por Radio, que fue una política a nivel nacional de continuidad para la continuidad educativa, que se podría haber aprovechado las radios escolares en el país, y esto no ocurrió, ¿no? Y algunas radios escolares todavía aún hoy no han podido volver a estar al aire. Entonces nos preguntamos cómo se usan estos medios de comunicación, cómo son apropiados por las poblaciones para cuidar a las poblaciones en este contexto de pandemia. Lo que nosotros vemos desde estas organizaciones y desde estas investigaciones, lo que yo veo, es que se apostó por la salida colectiva, se está apostando por la salida colectiva, se venía haciendo antes de la pandemia también, ¿no? Pero ¿cuál fue una política que me parece que se vio claramente? Primero que la comunicación tan criticada por las cosas que se han dicho en los medios hegemónicos, ¿no? En los medios concentrados, no fue lo que sucedió en las radios comunitarias o radios locales y las radios escolares que pudieron volver al aire. Siempre se informó buscando la información certera, la información oficial. Tuvo mucha importancia los medios locales, pero especialmente nosotros lo sabemos en la Patagonia, ¿no? Cómo teníamos que estar informándonos por medios nacionales con realidades totalmente distintas a lo que nos estaba pasando en nuestras localidades. La importancia de la información local. Ante estas distintas realidades en el país, en las distintas fases de lo que fue el aislamiento social preventivo y obligatorio, tuvimos radios que se pusieron al servicio de los comedores, especialmente, o sea, cómo organizar los comedores, al servicio de las escuelas que organizaron bolsones de comida para llegar a las familias que más lo necesitaban. En Viedma, por ejemplo, hay un colectivo agroecológico que pudo comercializar las verduras que se producían en el IDEBI para que no se pudrieran en esa zona, y que llegaran a través de bolsones a los distintos lugares, y los medios se ponen al servicio de esas organizaciones, ¿no? Que también funcionaron durante la pandemia. Los músicos, por ejemplo, los músicos locales que no tuvieron, más allá de las redes en sí, las radios comunitarias en general son las que más difunden la música independiente en Argentina, y esto no fue la excepción durante la pandemia. Nosotros llegamos a hacer con una cooperativa de teatreros que se llama El Descubridor, que es de Buenos Aires, un radioteatro a nivel nacional que se llama La Compañía, y se hizo a través también con grabaciones en las distintas radios, fue totalmente federal, fue una propuesta hermosa que se hizo también en el marco de la pandemia con las radios comunitarias. Es decir, los medios comunitarios en el marco de la pandemia nos demostraron la importancia de la articulación local, de la salida colectiva, de la información veraz, de informar sin desesperar a las poblaciones, de trabajar por la esperanza de que en algún momento esto se iba a terminar o se va a terminar, y bueno, y no especulando, ¿no? Con tantas cosas que se iban diciendo, es decir, con mucha responsabilidad. Y entonces yo tenía ahora para mostrarles, también en el marco de la pandemia hicimos un documental, una serie documental, que se llama Señales de Comunidad, a través de los fondos FOMECA. Son 10 capítulos que están en YouTube. Si ustedes buscan Señales de Comunidad Farco, lo estrenamos hace poquito para el cumpleaños de Farco este año, y en uno de los capítulos, se hizo en el 2020 esto, y se hizo en forma descentralizada, es decir, no era como un equipo que fue por todos lados, sino que se hizo en un lugar, en San Martín, en Junín de los Andes, en Neuquén. Una señora contaba esto que estamos pensando, la importancia de la articulación comunitaria y los medios comunitarios. Así que les voy a compartir un pedacito, 2 minutos, de esto como para ponerle esas voces tan lindas a lo que estamos diciendo.
sucedió algo muy interesante a raíz de una amenaza de una megaminera en el pueblo de Las Coloradas, nuestro pueblo vecino. Surgió una movida muy interesante de los pueblos para poder defender nuestros territorios de la megaminería y el fracking. Y en ese momento la radio Che fue como la aliada del pueblo de decir vamos a dar la voz de todos los participantes de esto, de todos los que querían defender, y yo creo que todo eso se construyó, que no fue simplemente espontáneo, sino que fue una construcción colectiva. Me parece que eso de ir generando redes es muy importante dentro de nuestro territorio, más que nada también para acompañarnos en el crecimiento, ¿no? Porque siempre que surge algún problema hay algún otro compañero que sabe solucionar en cuanto a las cosas técnicas, por ejemplo, de la radio. Recuerdo que en algún momento tuvimos problemas con lo técnico y estaban los compañeros de FM Pocahullo, que sí tienen más sabiduría, se puede decir, en esa parte, y son quienes también nos han dado una mano y básicamente te ayudan en el crecimiento, ¿no? Y aportando también con otras experiencias que tienen ellos. Hay experiencias y debates que construyen también la identidad de nuestras radios comunitarias, que se dan y que son realmente importantes, ¿no? Bueno, espero que lo hayan podido ver y apreciar. Entonces, quisiera señalar que primero que el Estado debe garantizar el derecho a la comunicación, el derecho a la educación, y esto tiene que ver con el acceso a la tecnología, el acceso a la conectividad en todo el territorio nacional. Allí hay comunidades que están organizadas para dar esta batalla comunicacional que tiene que ver con la democracia. O sea, debatir en nuestro país la democratización de la comunicación no es debatir solamente quién es el dueño de un medio, sino es debatir la democracia en sí. Y lo hemos visto lo que sucedió durante la pandemia. Las radios escolares están esperando que el Estado realmente nuevamente empiece a tener un rol protagónico en garantizar este derecho. Necesitan ser acompañadas, capacitadas, acondicionadas. Cuando se rompe un equipo no se puede recuperar, es muy difícil. Y las radios comunitarias esperan que la publicidad oficial de los gobiernos nacionales se federalice. El 80% de la publicidad del gobierno nacional llega a Capital y sus alrededores, a medios de Capital y sus alrededores, y eso repercute en los derechos comunicacionales de toda la Argentina, de todos estos medios que necesitan, que tienen trabajadores y trabajadoras, y que necesitan esas herramientas para seguir articulando todas estas luchas y estas organizaciones que están en los distintos puntos del país, y que estuvieron dándole de comer a la gente cuando cerraron las escuelas y no había comedores escolares, que estuvieron comercializando productos locales porque no llegaban los de otros lugares del país. Son quienes están poniendo en debate las cuestiones ambientales. Así que necesitamos que, ya que estamos hablando en esta mesa de los cuidados, necesitamos un Estado que cuide el derecho a la comunicación, porque el derecho de la vigencia, el fortalecimiento de toda esta trama comunicacional implica qué tipo de democracia tenemos en nuestro país. Así que esa era la reflexión que quería traer a este espacio. Les agradezco. Bueno, gracias Cristina, muy alentador también aquello, ¿no? que estás planteando sobre el protagonismo que ha tenido la comunidad en general, pero también aquellos recursos que tal vez se vieron debilitados y que hay que focalizar. Para todos los que están siguiendo este panel, aquellas dudas, preguntas que tengan, yo fui anotando algunas de los enlaces que fue mencionando Cristina, como para que tengan los materiales disponibles también. Bueno, a continuación vamos a tener como panelista María Soledad González. Le preguntamos cómo quería que la presentemos, ¿no?
y nos dijo: mujer negra, lesbiana, mamá y activista por los derechos de la comunidad LGBTIQ. Así nos pidió que se presente. Igual está acompañando esta presentación Juan Ignacio Juárez Belezuc, que estamos ahí, lo estoy viendo. Es el licenciado en Psicología y activista por los derechos humanos. Y Sole también, digamos, representa 100% Diversidad, que es una organización civil. Así que le damos la palabra y bueno, atentos a lo que ustedes nos vengan a plantear en esta mesa y colaborar en fortalecer estos lazos que estamos intentando desde aquí, desde este panel, construir y fortalecer. Bueno, gracias, un placer, espero que me puedan escuchar bien. Hace un ratito me desconecté, así que por eso apagué la cámara, porque por ahí hay mucho viento. Estoy en la ciudad de Rawson, en la provincia de Chubut, así que un placer estar con ustedes y convocadas esta mañana. También estoy con mi compañero, que ambos pertenecemos a lo que es la filial de 100% Diversidad y Derechos acá en nuestra provincia. Durante la época de pandemia, nosotros lo que hicimos como ONG fue asistir con ayuda alimentaria y productos de higiene a cientos de personas del colectivo LGBTIQ. En especial las personas travestis y trans, migrantes, refugiados y muchas veces que habían solicitado también permanecer en nuestro país, ¿sí? Esta asistencia se brindó mediante el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR, y luego con un proyecto presentado frente al Fondo de Mujeres del Sur. Todo esto se instrumentó mediante la Red Nacional de 100% Diversidad y Derechos, y se lanzó como una campaña nacional solidaria llamada Coronavirus Nos Cuidamos Entre Todos, que fue obviamente impulsada por la ONG y también por el espacio Orgullo y Lucha. Nos abocamos particularmente a la comunidad travesti y trans y luego al resto del colectivo LGBT, porque justamente es una de las partes de nuestra sociedad que está más vulnerada en todos sus derechos, tanto laborales, educativos, de acceso a la salud, que ya de eso hablará un poquito también después Juan. Y bueno, logramos en muchas de las provincias como Chubut, Río Negro, Neuquén, Tucumán, Mendoza, Misiones, Chaco, Salta, y además de provincia de Buenos Aires, llegar con estas ayudas de alimento. Muchas veces o surgen estas situaciones de trabajo en red de manera solidaria, porque sabemos que es donde el Estado justamente hace aguas, y hay un gran vacío, ¿sí? El estar dentro del periodo de cuarentena, sobre todo los primeros meses de cuando empezó a surgir el tema del COVID-19, nos dejó ver las grandes fallas que había en lo que es políticas públicas tan necesarias. Nos encontramos de golpe con compañeros que venían a buscar un espacio donde estar porque estaban pasando situaciones de calle, y el Estado no brindaba refugios o no brindaba hospedajes, no había maneras de traslados entre ciudades. Particularmente en nuestra provincia, por ejemplo, surgió el tema de los permisos para circular, ¿no? Interciudades. Nosotros teníamos un permiso a nivel nacional, pero en la provincia del Chubut no se nos permitía circular por más que tuviéramos ese permiso nacional, así que también ahí nos encontramos con una gran traba, tratando de llegar a esos compañeros en otras ciudades, y muchas veces con el impedimento del Estado mismo de no poder brindarnos el permiso de asistencia, por más que sabemos que hay leyes que justamente respaldan este tipo de asistencia. También hacemos un acompañamiento a lo que es víctimas de violencia, por lo tanto estábamos preocupados por esos casos que sabíamos que en ese momento era como que quedaban más aislados. Nuestra provincia es una provincia que tiene muchísimas distancias. Consideramos que si bien acá particularmente logramos enfocarnos en las ciudades de Trelew, Madryn, Comodoro y Rawson,
nos faltaron compañeros que seguramente necesitaban esa asistencia, muchas veces porque la conexión, el tiempo, o sea, el tiempo climático me refiero, ¿no? Hace imposible esta comunicación o la llegada a quien lo necesita y está en la meseta, por ejemplo. Sin embargo, logramos construir una red solidaria entre otras grupas, entre otras colectivas que también trabajaban en territorio, y de ahí, de boca en boca, fuimos articulando para poder asistir. También pudimos ver, por ejemplo, al llevar el alimento, muchas veces nos encontrábamos con situaciones de viviendas que por ahí no contaban con el gas natural, y que compañeros que no sabían que podían acceder al plan calor. Entonces hicimos la vinculación con las áreas municipales de las localidades para que ellos pudieran estar registrados. Nos encontramos que tampoco teníamos un censo, no hay un censo provincial, hace 10 años que no estamos censados. En el último censo se pidió que justamente la comunidad del colectivo LGBT estuviese censada por todas estas circunstancias, porque también sabemos que hay políticas nacionales que van surgiendo a diario, muchas veces para poder sostener y justamente como recuperar un poco de esos derechos perdidos. Por ejemplo, el acceso a la vivienda es uno de ellos, pero si no hay censo es como que siempre nos está faltando el número real y específico. Yo siempre digo que nos encontramos con dos cosas. Nos encontramos con no solamente llevarle el alimento a las familias, ¿no? o a los compañeros, sino también muchas veces alimentarle el alma. Y me refiero a esto particularmente porque muchos de ellos quedaban aislados en soledad, algunos de la tercera edad, algunos con discapacidad, y necesitaban la escucha, algo tan simple como la escucha. Se alegraban de vernos, nos agradecían. Y bueno, y fue trabajar un poquito así en solidaridad y continuar el trabajo, porque después seguimos recibiendo donaciones de parte de la comunidad en general, seguimos sumando a nuestra, esa pequeña red que era en un principio, al final se terminó convirtiendo en una gran red para poder sostener la parte alimentaria, para poder llegar con ellos por ahí con otras necesidades que también contaban. También dentro de la comunidad hay personas con cuerpos positivos, entonces muchas veces también logramos vincular a esas personas con el área de salud pertinente para que pudieran ver cómo hacían con la medicación, ver cómo iban surgiendo. Nos encontramos también con la traba del tiempo, que siempre está la traba del tiempo burocrático en todas las áreas de políticas, ¿no? que corresponden al Estado, esto de que es tan difícil por ahí ingresar a un sistema de salud, que la medicación llegue a tiempo. Y pudimos empezar a hacer nuestros reclamos y sugerencias, porque es justamente de eso también se trata el activismo. Nosotros no solamente vemos esa falla, sino el poder golpear las puertas y el poder sentarnos a dialogar en una mesa y decir, bueno, nosotros estamos viendo esto, ustedes tienen estos recursos, ¿en qué podemos ayudar? ¿Cómo podemos colaborar? ¿Cómo pensamos entre todos una política que sea real? Sobre todo para la comunidad LGBT, que sabemos que es muy vulnerada, muy castigada, y aún hoy en día sigue siendo muy perseguida. También trajimos unos videitos para compartir con ustedes. Yo por ahí diría que por el tiempo sería conveniente que pasemos uno de ellos, no sé cuál desean pasar, y luego sí le daría la palabra a mi compañero Juan Ignacio para que nos cuente un poquito cómo fue su mirada a través de la salud mental, particularmente, y las barreras también que nos fuimos encontrando. Bien, perfecto. Ahora voy a compartir el video entonces. ¿Me avisan si lo ven? Sí, perfecto. Perfecto. Elegimos esta población para realizar la entrega, ya que la mayoría de ellas se encuentra en situación de prostitución y debido a la pandemia del COVID-19 no les es posible ese ingreso diario que tenían. O en el caso se trata de personas que en general tienen trabajos informales
En este contexto de aislamiento social obligatorio se quedan sin la posibilidad de generarse ingresos. La logística de la entrega de mercaderías se realizó a través de un relevamiento previo que teníamos de las compañeras travestis y trans que están en mayor riesgo social. Esperamos poder seguir acompañando a estas compañeras y poder seguir ayudándolas para poder mejorar su calidad de vida durante el transcurso de esta pandemia. Le damos la palabra a Juan. ¿Qué tal a todos, todas y todos? ¿Qué tal? Bueno, primero gracias por la invitación. Yo por ahí pensaba algo de lo que decía Soledad, que me parecía interesante por ahí para transmitir a quienes no están en nuestra provincia. Bueno, por un lado, digo, si pensamos este conversatorio en prácticas comunitarias, es, digamos, obligatorio de alguna u otra manera pensar siempre estas prácticas en el territorio, ¿no? Y Chubut tiene algo que es interesante por momentos y molesto por otro, que es un estado muy burocratizado, ¿no? Digo, esto que decía Soledad de los permisos para circular, digamos. Y muchas veces trae como consecuencia, ¿no? Severas vulneraciones a los derechos humanos, digamos, ¿no? Esta cuestión de que muchas veces no podíamos salir a la calle a asistir a compañeros, y eso era un gran problema, ¿no? Y como decía Soledad, ¿no? En diferentes ámbitos, en diferentes lugares donde militamos, digamos, nos encontramos con un Estado muy burócrata y un Estado, digamos, que terminaba justamente vulnerando los derechos humanos de las personas más vulnerables, ¿no? Recuerdo que estábamos acompañando a un chico trans que estaba en transición. Él era de Rawson. Bueno, Sol es de Rawson, yo soy de Trelew, digamos, coordinamos, por más que estemos en ciudades distintas, coordinamos juntos, y desde el municipio de Trelew lo convocan al pibe para darle un subsidio, lo escuchan, el pibe da todo el discurso, ¿no? Había una situación de violencia muy fuerte, donde efectivamente el pibe corría mucho riesgo estando en esa casa, digamos, con padres muy transfóbicos, y bueno, la funcionaria lo escucha, toda la cuestión, y después le dan la devolución diciéndole que no le podían dar el subsidio porque no tenía el domicilio en Trelew, sino en Rawson, ¿no? Entonces con Soledad hablábamos mucho y decíamos, pero ¿para qué esta cuestión de la revictimización, y hasta diría un poco sádico, ¿no? De querer escuchar un discurso de una persona que está sufriendo, sabiendo ya de antemano que no le vas a poder dar el subsidio, ¿no? Y nos encontramos con esas barreras, digamos, y en lo que fue salud, y específicamente salud mental, también nos encontramos con muchas dificultades. Por ejemplo, el hospital de Trelew, varios, desconozco bien por qué, porque yo no trabajo en el sistema público de salud, sino en el privado, a muchas personas que estaban siendo atendidas, se les suspendió el tratamiento porque supuestamente había que hacer el acompañamiento y el relevamiento de las personas que estaban, digamos, con síntomas o con cuestiones psicopatológicas propias, digamos, de la pandemia, y eso hizo, digamos, generó un desamparo muy grande en la comunidad, e hizo que, por ejemplo, mucha gente tenga que empezar a juntar un poco de dinero para tratarse con el psicólogo, con el psiquiatra, ¿no? Y bueno, pasó esta cuestión, digamos, que pasó en rasgos generales, digamos, en todo el país, digamos, de que ciertas problemáticas sociales que estaban empeoraron, y ciertas problemáticas vinculadas a la salud mental también, digamos, se fueron empeorando. Y nos pasó con algunas personas que nos solicitaban ayuda, que tuvimos que de alguna u otra manera asistir, digamos, asistir a estas personas, justamente porque había mucha dificultad para que el Estado, digamos, pueda intervenir. Logramos, por ejemplo, conseguir turnos, digamos, con salud mental, con psicólogos del sistema público, y con psiquiatras del sistema público también, para poder, digamos, de alguna u otra manera, hacer que estas personas puedan, digamos, gozar, digamos, de los derechos a la salud. Pero siempre con mucha dificultad, ¿no? Y yo siempre lo digo que es muy llamativo porque gran parte del sistema de salud público, de salud mental, se reconoce como psicólogos como desde la psicología comunitaria, ¿no? Que en el discurso tienen un discurso muy comunitario, pero en lo concreto terminan teniendo una política asilar, digamos, punitiva y manicomial,
que justamente se opone, ¿no?, a los fundamentos de la psicología comunitaria. Entonces nosotros siempre hablamos de cómo hacer para que deje de ser un nombre lindo y progre, decir prácticas en salud mental comunitaria, y empezar, digamos, a generar una transformación para poder justamente concretizar esta práctica, digamos, ¿no? Porque hay un derecho humano que para mí es fundamental, que es el vivir en comunidad, ¿no? ¿Y qué hacemos, digamos, los profesionales, los activistas, la comunidad en general, digamos, para laburar desde la prevención y asegurar, digamos, que todos podamos habitar el territorio que decimos habitar, ¿no? Sol hablaba, por ejemplo, de la ayuda que le hemos dado a personas migrantes, digamos, o personas que por ahí no son de nuestra provincia, pero deciden y quieren estar acá. Bueno, qué acompañamiento y qué intervención hacer justamente para asegurar, digamos, este derecho que para mí es uno de los más fundamentales, ¿no?, que es el derecho a vivir en comunidad. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Juan, gracias por acompañarme y gracias a los que están presentes y escuchando. Y si realmente veía ahí en los comentarios que alguien preguntaba qué consideramos que hay que sumar, ¿no?, a la hora de censar. Yo creo que va más allá de la identidad, va por una situación de autopercepción. ¿Cómo me autopercibo? Porque generalmente siempre hemos visto que en las planillas, en muchas planillas, se pregunta simplemente por el masculino o femenino. Hoy tenemos en nuestro país un decreto justamente de género no binario. Tenemos compañeros que son no binarios y creo que es fundamental comenzar a ver esas personas, cómo ellas se identifican, cómo ellas se autoperciben para poder tener un relevamiento real. También tenemos, obviamente, políticas como las que salió ahora, que es una mejora a la comunidad trans en cuanto a lo habitacional, pero si no tenemos un censo real donde nos identificamos que en Chubut hay tanta cantidad de personas trans, ¿sí?, y no comprendemos que la ley de identidad de género no pasa por una cuestión de acreditación registral o por una adecuación del cuerpo, sino que es por una situación ya de autopercibirse uno con un género diferente al biológicamente impuesto, es como que nos cuesta terminar de comprender la ley. Entonces es como contradictorio. Por eso digo que a la hora de censar creo que tendría que estar discriminado cómo se autopercibe esa persona que tenemos al frente, a la que estamos censando, o cómo está compuesto ese hogar. Creo que esto es fundamental, porque de ahí se desglosan muchísimas necesidades que después vemos en la calle, ¿no?, cómo se van cerrando las puertas o cómo justamente no se va obteniendo las respuestas. Entonces creo que esto es fundamental. Primero, que las planillas de censo sean de personas reales que hoy conviven en esta sociedad, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, me parece que es, disculpen los ruidos de la casa, y por otro lado, me parece que es fundamental esto que decía Juan, ¿no? El saber que muchas veces contamos con leyes maravillosas, muy bonitas, que son nombradas, que son mencionadas, pero son implementadas. Creo que ahí tenemos que hacer una gran reflexión, todos como sociedad, porque no corresponde simplemente a la persona que ocupa un lugar dentro del Estado, sino corresponde a cada ciudadano poder hacerlas valer. Entonces, creo que es eso la reflexión que más nos dejó esto. Y justamente desde el activismo hacemos eso, hacemos siempre el reclamo y la sugerencia ante el Estado, porque comprendemos también que esa es una forma de crecer democráticamente como país, ¿no? Si no hay una contraposición, ¿no?, de lo que está surgiendo, de lo que está, de lo que se está viendo, de lo que se está viviendo, es como que no hay crecimiento. Entonces, como activistas, hacemos eso, ¿no? Hacemos crecer la democracia. Bueno, gracias Soledad, muy ilustrativo, muy sentido. Gracias Juan, le doy la palabra
colega, compañera, para que presente a la próxima panelista, igual algunas palabras por el incidente inicial. Sí, bueno, disculpen que internet me jugó una mala pasada, así que no pude sumarme al principio. Bueno, gracias Sole y Juan. Imagino que todos debemos tener un montón de cosas para compartir, así que ahí poníamos que por favor vayamos ya volcando en el chat para después poder dialogar entre todos. Y ahora queríamos presentar la tercera experiencia que está a cargo de la presentación de Guadalupe Porcel. Guadalupe es coordinadora de promotores de salud de la Dirección de Salud Comunitaria del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, región octava, y la invitamos a sumarse a este panel por todo un trabajo que han venido desarrollando desde ese área en la implementación territorial del detectar y el vacunar, que nos pareció interesante compartir, y es un poco lo que han venido apareciendo en las ponencias por el trabajo de articulación entre el Estado y las organizaciones para implementar precisamente todo un desarrollo territorial de estos programas. Así que bueno, Guada, muchísimas gracias por sumarte y te escuchamos. Bueno, hola a todos, muchas gracias por la invitación. Como decía Marcela, bueno, yo trabajo en Región Sanitaria Octava, coordino los promotores de salud comunitaria, y bueno, la idea es contarles la experiencia que hemos vivido durante toda esta pandemia y todo el trabajo que hemos desarrollado y las redes que hemos creado. Si les parece, les voy a compartir una presentación. Aguárdenme, primero voy a poner compartir. ¿Ahí lo ven todos? Sí, Guada, se ve. Bueno, nosotros nos encontramos con un sistema de salud debilitado claramente, que nos pasó a todos, por supuesto, y teníamos una ausencia de los abordajes territoriales. Yo trabajo específicamente en la provincia de Buenos Aires, en General Porredón, en Mar del Plata, es la experiencia que les vamos a contar, pero esta experiencia se desarrolló en casi toda la provincia de Buenos Aires, en todas las regiones sanitarias de la provincia. El trabajo que se hizo fue transversal, o sea, en cada región sanitaria se hicieron trabajos de abordaje territoriales, en cada una de diferente manera, pero tratamos de llegar a donde se nos necesitaba. Parte de lo que se hizo en Mar del Plata, y parte de lo que coordinamos nosotros, hicimos un detectar, se formó un centro de hisopado, en el cual se hisopaban casi 200 personas por día, y además de estar fijos en un lugar, empezamos a recorrer el territorio de acuerdo a donde se iba necesitando. Para eso necesitamos trabajar con las organizaciones comunitarias, donde antes no había una red, ¿no? Parte de lo que estoy diciendo ahí es que no había un objetivo para trabajar, o sea, las organizaciones comunitarias estaban encapsuladas en su territorio, había una ausencia de una red territorial, y no se articulaba con otras instituciones estatales ni con otras organizaciones comunitarias. A raíz de la irrupción de la pandemia, el rol del Estado cambió y el rol del promotor de salud tuvo que potenciarse, que es lo que hicimos nosotros. Ahí tienen algunas fotos de las acciones que hicimos, del vacunatorio o del detectar. Este es parte del equipo que tenemos. Y ¿qué es lo que aprendimos en la pandemia? Recorrimos cada uno de los barrios, fortalecimos todas las redes de organizaciones comunitarias, salimos a trabajar, a recorrer, a ver cuál era la necesidad que había. Se entramó una red de trabajo con región sanitaria y con cada uno de los ministerios que antes no se articulaban tanto, o sea, cada uno trabajaba de manera individual. Hemos logrado trabajar con, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social, lo que se detectaba, por ejemplo, en el detectar. El detectar se acercaba a una persona, le daba positivo, teníamos un porcentaje altísimo de positivos en el inicio, como en todo el país, y cuando una persona tiene que aislarse, nos encontramos con la realidad de que no tenían, o sea, personas que trabajan y que de lo que trabajan viven,
hacer un aislamiento les iba a ser muy difícil poder sostenerse. Así que tuvimos que eso articular con desarrollo social para que se les entregue, como decía antes, creo que Soledad también, alimentos. Entonces hicimos todos una conexión y articulación con cada uno de los ministerios. Lo mismo nos pasó con el vacunatorio. Teníamos personas migrantes que no se podían registrar en sistemas, así que había que hacer todo con migraciones también, una articulación para que puedan llegar, la vacuna llegue a esa persona. En cada uno de los abordajes que hicimos, hemos tenido que trabajar con los distintos ministerios, ¿no? Y, por ejemplo, vacunatorios itinerantes, que es lo que estamos haciendo ahora, ya hace más de 2 meses, llevamos más de 70 vacunatorios y los llevamos a los lugares donde la gente no llega, ¿sí? O sea, por ejemplo, en el centro de Mar del Plata hay vacunatorios, pero en toda la periferia de Mar del Plata, donde la gente no puede trasladarse, o porque trabaja, o porque no tiene forma de moverse, hemos llevado los vacunatorios. Hemos recorrido todo el cordón fruti-hortícola, vacunando a migrantes o personas que viven lejos de Mar del Plata, y llevando la vacuna, o sea, este derecho que les llegue y poder lograrlo. Eso hemos ido a darles tanto la primera como la segunda dosis. Lo bueno que es lo que se rescata de esto, ¿no? Generamos espacios de acceso a la salud en territorios donde su acceso se veía vulnerado. Entonces llevamos el Estado al barrio, lo recorrimos, atendimos las necesidades, los acompañamos. ¿Qué es lo que nos queda para mantener después de la pandemia? Creo que debemos mantener y fortalecer toda la red que hicimos con todas las organizaciones sociales. Hemos trabajado con cada una de las organizaciones sociales y conocido qué trabajo están haciendo. Tenemos que potenciar ese entramado que hicimos de red, Estado, organizaciones y región sanitaria octava. Tenemos que profundizar la articulación de región sanitaria octava con todos los ministerios, el Ministerio de Mujeres, Diversidad, Migraciones, con PAMI, el RENAPER. Debiéramos de seguir identificando las vulnerabilidades de estos colectivos. Por ejemplo, el colectivo trans, hicimos una vez una vacunación antigripal para la comunidad trans. ¿Por qué? Porque ellos hay que buscar un horario y que se puedan acercar. Bueno, buscamos un lugar, hicimos una articulación con el DIAP, que es un organismo de acá de Mar del Plata, donde se acercaron más de 30 integrantes de la comunidad trans a vacunarse, en un horario en que ellos podían, estaban la verdad que muy contentos. Ahora les voy a mostrar una de las fotos de eso. Esperen. Ahí tenemos parte de la vacunación. Y acá está la foto que les mostraba de los aprendizajes que tuvimos post pandemia. La idea ahora, por ejemplo, es llegar con la vacunación COVID, con la segunda dosis también con la comunidad trans. Lo que genera esto es la implementación de estas políticas donde pudimos brindar asesoramiento y acercar a ellos el acceso al derecho que tenían de la vacunación, ¿sí? Y lo importante esto, creo que ya para terminar, es que podamos entender que la salud va más allá de una patología, ¿sí? La salud, es decir, contar con un concepto de una vida digna, de una alimentación adecuada, de acceso a los derechos, de acceso al agua, a las cloacas, una vivienda digna, como dijo también Soledad. La idea es seguir manteniendo en el post-pandemia todo esto que hemos podido generar de redes entre todos y poder seguir trabajándolo. Ese es el desafío que nos queda como comunidad, creo, y todo el trabajo que hemos logrado hacer, por lo menos hablo por Mar del Plata, creo que nos pasó también en todas las regiones, es el desafío que tenemos para seguir trabajando y manteniéndolo y potenciarlo. Bueno, ahí les muestro fotos de lo que hemos hecho. Esto fue una vacunación ayer que hicimos con la comunidad china. La segunda foto, la del medio, es el detectar, donde estamos en el espacio UNSUE. Nos queda un desafío muy grande para trabajar con niñeces, es lo que queremos hacer ahora también, con la ESI y con
y con la población también mayor, que tenemos que hacer también, nos queda un trabajo ahí pendiente para generar, así que tenemos un desafío bastante grande ahora que ya podemos volver a salir, o sea, a despejarnos de lo que es solo COVID y seguir enfocándonos en el resto de lo que sería salud o generar salud. Así que bueno, yo les agradezco muchísimo por la oportunidad. Y esto es parte, las fotos que están ahí es parte de, también salimos a recorrer el territorio con la camioneta y vacunamos en distintos lugares. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sole, súper interesante. La verdad que bueno, muy interesante las tres, creo que por algo los convocamos porque vemos que tienen puntos súper en común. Y me parecía que esto de que decía Aguada, ¿no? De qué aprendemos y qué tenemos que seguir en la pospandemia, que no quede, digamos, que durante la pandemia nos preocuparon algunas cosas y no sé cuándo será la pospandemia, pero que nos olvidemos de algunos aprendizajes fundamentales. Cristina decía al principio la cuestión de la salida colectiva, transversal, en las tres experiencias, la cuestión de los derechos. Y esto que decía Sole, bueno, hay una corresponsabilidad entre el Estado, pero nosotros como ciudadanos, o lo que decía Juan, ¿no? Tenemos leyes que son hermosas, discursos que son fantásticos, pero a veces la brecha entre esos discursos y esas leyes y las prácticas son como tremendas. Y creo que también hemos aprendido entre todos en la pandemia que pensar en términos de promoción de la salud es en los territorios, es en esta lógica de cogestión y corresponsabilidad entre Estado, organizaciones, una mirada intersectorial. Rescato mucho el tema del cuidado en términos de derechos. Sole decía, bueno, llevábamos un alimento, pero era el alimento al alma también, ¿no? Y bueno, si esto no es una mirada integral en términos de cuidado, y no solo desde una sobredimensión de lo biológico, tampoco habremos entendido o aprendido lo que vivimos este año y medio. Por ahí abrir, la idea es realmente que sea un conversatorio, así que abrir a preguntas, comentarios, resonancias, son muy ricas las tres experiencias, así que damos pie. Betty, no sé si querés comentar algo, y si no, abrir entre todos a escucharnos. Sí, no, solamente... ¿Quieren abrir los micrófonos para todo el mundo? Sí, por ahí nos organizamos levantando la manito, pero la idea es que podamos escucharnos. Bueno, les abro los micrófonos. Yo solamente comentar, creo que, digamos, transversalmente, todos han planteado cómo el Estado ha sido interpelado, pero también ha sido interpelado el sistema científico, también ha sido interpelado los sistemas de salud, los sistemas escolares, es decir, creo que en los brazos del Estado, que se dice, ¿no? Porque en definitiva cada uno de nosotros somos empleados públicos en muchos casos, y ha sido interpelado todo el sistema, digamos, de agencias del Estado, en sus distintos niveles, en sus distintas expresiones, desde los actores, desde los colectivos, desde los trabajadores. Yo creo que ha sido hemos estado, o se ha dado una situación de caos, y ese caos generó un escenario que no estaba en la mente de ninguno de nosotros, y que ese cimbronazo a nivel estructura despertó sensibilidades, pero también despertó las democracias, pero también las burocracias, ¿no? Yo creo que ahí digamos, en la narrativa, en la recuperación de las experiencias y todo, hay que tener cuidado igual. En algún punto hay que tener un cuidado. Queremos un Estado democrático, queremos políticas públicas que acompañen procesos populares, políticas universales, inclusivas, y me parece que ahí estos aprendizajes tienen que volver a todos los actores. Yo creo que lo que Cristina planteaba
al inicio, es un vaso comunicante central, que el tema de la comunicación, de la escucha, de la interrelación, de lo intersectorial, de lo intercomunitario, es decir, cómo potenciamos como Estado, el Estado somos todos, creo, debería serlo, en tanto si todos consideramos y hemos propuesto aquí una perspectiva de derecho, vamos por el Estado somos todos, y en ese Estado somos todos incluimos a todos, ¿no? Me parece que ahí el tema de las políticas universales son centrales. Y los que tenemos muchas responsabilidades son todos los niveles de gestión política, de gestión legislativa, de gestión gubernamental. El sistema científico también tiene mucho que discutir hacia el interior, y en estos diálogos de transferencias, como nominamos, hacia el interior de las instituciones universitarias, que es la transferencia, si no es más que poner en diálogo y generar nuevos lenguajes también, digamos, que sean comunicables, digamos, las ideas, los hallazgos. Me parece que ahí hay una gran interpelación al conjunto de la sociedad, para no quedarnos solamente como pegando en un solo lado, ¿no? Es un gran aprendizaje comunitario en su máxima expresión. Eso solamente quería decir en función de, digamos, de la sensibilidad que ha despertado en muchos colectivos, y el compromiso político militante, digamos, que bueno, advertimos en estos 4 panelistas en el día de hoy, y que bueno, ahí María Cristina está pidiendo la palabra, y para no monopolizar, ahí le doy la palabra a Cristina. No, sí, la idea es que hablar, no, después de escuchar a quienes hablaron después, bueno, me parece que estamos, vieron que al principio es como nos parecía que esto iba a ser un punto de inflexión, que todos íbamos a cambiar, que la cabeza nos iba a cambiar, o sea, que no íbamos a dar cuenta de todo, que la pandemia nos venía a iluminar, y vemos que hay las luchas que veníamos llevando antes, son las que están ahora. A mí me asusta, no me asusta, me quedo pensando siempre en el rol del mercado, la salud como una mercancía. Las luchas que tenemos que dar con respecto a eso son tremendas. Yo lo veo desde la comunicación y la lucha contra los megapoderes económicos en lo comunicacional, que ahora todavía ni siquiera son los medios, no es Clarín. Estamos hablando de mega empresas que controlan la conectividad, que controlan las redes sociales, que controlan, digamos, lo que nos llega por Facebook. O sea, y así es un poder cada vez más concentrado ese, y es muy grande, es muy poderoso. Y cuando pienso en la salud, y decía la compañera recién, esto de que la salud no es solamente, bueno, atacar la enfermedad, lo hemos aprendido, ¿no? Nos han enseñado mucho tiempo, sino que es pensarnos en toda esta dimensión de la vida. Bueno, es ir en contra de todos esos megapoderes, ¿no? De las farmacéuticas, de los que fabrican las vacunas, de los alimentos, digamos, que van en contra de nuestra salud. O sea, es un modelo que o miramos la vida y la comunidad, y nos agarramos de ahí, salimos adelante, digamos, pero verlo en toda esa dimensión, ¿no? Yo creo que está bueno que nos encontramos en esas luchas, ¿no? La lucha por la vida es la lucha por la agroecología, es la lucha por medios comunitarios cercanos, por una educación amplia, es la lucha por el respeto a la diversidad, es la lucha. Así que bueno, ojalá, yo lo veo en esta mesa y me siento unida a esas otras luchas, ¿no? Hablo de la comunicación y siento que es muy importante en la comunicación también para esas otras luchas, ¿no? Para la lucha por una salud digna, para la lucha por el respeto a la diversidad y por una sociedad inclusiva. Todo eso son luchas también como que tienen su dimensión comunicacional, ¿no? Así que bueno, eso quería reflexionar. Gracias. Gracias. Nada, sumado a lo que decía Cristina y Beatriz antes, me parece que
este desafío que hablábamos antes, que lo importante en este momento es entender que cada comunidad tiene una problemática propia. O sea, el momento para hacer y trabajar es ahora, y como cada comunidad tiene su problemática propia y sus demandas, necesitan ser atendidas de manera, o sea, en su propio contexto, asegurando que lleguen las políticas públicas para subsanar estas necesidades que hemos detectado a raíz de la pandemia. O sea, ya que las detectamos, sabemos, estamos en el territorio, hay que trabajar de ese lado. Tiene que haber un Estado presente, que eso nos vamos a asegurar nosotros de que sea así, y hay que pensar y construir una manera de poder situarnos o situar políticas sociales que garanticen el acceso a esos derechos que estamos generando ahora y reclamando ahora. Me parece que es el momento de trabajar en eso. Importantísimo el tema de la comunicación en las redes. A nosotros nos pasa acá muchísimo, y cuando, por ejemplo, ahora estamos comunicando en qué lugares vamos a estar, los vacunatorios itinerantes, por ejemplo, esos se programan de una semana a la otra, y es muy loco cómo pasa que la gente se empezó a acostumbrar a que tiene que entrar al Instagram o al Facebook a ver dónde estamos, y nos empiezan a recorrer, porque aparte estamos un día en una punta de la ciudad, el otro día en otra, y nos buscan. Eso es importantísimo, haber generado ese espacio y que nos están buscando para ir a vacunarse. Bueno, esto mismo tenemos que generar con el resto de las políticas. Y nosotros identificar en cada lugar, porque cada barrio, cada territorio tiene una... Ese es mi perro, disculpen. Una necesidad diferente, y eso es donde nos tenemos que para mí en este momento, nosotros, nuestra realidad, enfocarnos. Así que bueno, nada, coincido con todo lo que estamos hablando y creo que es momento de generar todas esas políticas y seguir generando estas redes que estamos haciendo. Gracias a Guadalupe. ¿Alguien más quiere intervenir, preguntar? Acá Silvina Villalba dice: coincido, creo que lo importante es rescatar y destacar la palabra de todos los sectores. Camila nos comparte: es súper valioso que hoy en un Congreso de Estado y Políticas Públicas existe una mesa sobre cuidados de modo integral. Camila igual plantea que muchas veces las herramientas censales, en vez de ser facilitadoras de información, terminan siendo modelos estructurales que perjudican y vulneran los derechos de las personas. No sé si tienen algo para decir al respecto. Y bueno, otras intervenciones también. Silvina decía, es tremendo lo que están comentando, lógicamente la ley Micaela hace aguas allí, y ni hablar de la ley 26743. Bueno, esos son los aportes que han ido dejando en el chat. No sé si hay alguna pregunta, consulta, reflexión final. Marcela, ¿querés agregar algo más? Sí, por ahí me quedé pensando esto que decía Cristina, digamos, cómo en realidad la pandemia lo que puso, digamos, sobre la mesa la crisis del modelo capitalista, ¿no? Y esto que decía, ¿no? Las luchas previas, en términos de las desigualdades previas que incluso se acrecentaron, y las brechas en términos de la desigualdad de acceso a recursos, y que bueno, me gustó mucho y me queda haciendo esto de que la salida es colectiva, porque todos estos espacios que tienen que ver con tramar redes y con sentirnos que hay otros colectivos que, así como uno trabaja en el derecho pero también es el derecho a la comunicación, el derecho al acceso a la salud, a la vivienda. Bueno, creo que si nos juntamos es más fácil que estas luchas fragmentadas, ¿no? Que cuanto más fragmentados estamos, más perdemos terrenos y siguen ganando los espacios concentrados de poder. Y me parece interesante también que esto atravesó también el encuentro de hoy. Bueno, ¿cuál es el rol del Estado? ¿Cuál es el Estado somos todos, como decía Betty, y el rol de cada uno de nosotros? Que no sea solo una lógica de democracia representativa y vamos a votar cada tanto, sino, decía Sole, bueno, reclamos y sugerencias, y cómo generamos espacios de democratización de nuestras sociedades que tienen que ver con la participación social. Cómo hacer, articular estas dos lógicas, ¿no? De democracia
representativa, pero también de democracia participativa en nuestras vidas cotidianas, que tiene que ver con este entramado de redes y de este trabajo también colectivo en pos de ampliar derechos, que las leyes las tenemos, pero bueno, si no se cumplen, estamos en un problema grave, con o sin pandemia. No sé si alguien más tiene ganas de comentar algo, hacer alguna reflexión antes de... Tenemos tiempo. Sí, Silvina dice que la construcción es colectiva y de cogestión. Igual María nos deja desde el programa de educación de Flaxo el enlace para disponer de la grabación para aquellos que lo deseen. Bueno, no sé si Soledad, ¿querés agregar algo más a tu exposición después de escuchar al resto de las compañeras, de las reflexiones que fueron surgiendo, los interrogantes Sí, quería agregar dos cositas. Por empezar, a nosotros se nos acercaron muchas otras organizaciones o por ahí grupos, justamente pensando la posibilidad, por ejemplo, de buscar la forma de autocensarnos. Y yo les decía, o sea, yo hablaba con ellas y les decía, para mí queda por ahí es como tirarlo al azar, porque un censo surgido desde una colectiva, desde una grupa, desde un movimiento, por ahí no tiene el mismo peso, ¿no? Además de que implica un montón de trabajo, y que justamente está el área, que es Censo y Estadística, que tiene todas las herramientas. Entonces, cuando surgió ese inconveniente que por ahí necesitaban, porque se fueron organizando para armar proyectos y ir presentando a diferentes áreas del Estado que estaban bajando por ahí algunos subsidios o ayudas económicas para cooperativas y demás, pero se necesitaba ese número, ¿no? Un número oficial. Y yo les decía, lo que hay que hacer es justamente volver a elevar una nota al área de censos y estadística de la provincia y pedir que ellos tienen las herramientas, ellos tienen las plataformas, ellos tienen la persona que sabe todo acerca de cómo armar un Excel o una planilla para poder hacer el censo, aunque sea de manera online. Y nosotros no tenemos esas herramientas. Y además va a ser el Estado mismo que se esté ocupando y preocupando justamente de la comunidad. Siempre decimos, hay que tener muy en claro a la hora de, cuando vemos por ahí así estas pequeñas falencias o estos vacíos, de no ocupar el lugar del Estado, pero sí de poder plantear, bueno, ¿por dónde vamos? Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿No? Por eso siempre hablo de reclamos y sugerencias, no de denuncias, pero porque considero que eso justamente nos ayuda, como decía, a crecer. Y hablaba también una de las compañeras del tema de la alimentación, y yo, luego de todo este trabajo que se articuló con activistas y demás, donde fueron muy importante el tema del trabajo que puso cada uno, ¿no? Con el cuerpo, el ir a comprar, el armar la lista de lo que íbamos a comprar, de buscar precios, de ver, bueno, a ver, ¿qué se está brindando por ahí con alguna ayuda económica, ya sea del municipio o de provincia? ¿Qué podemos brindar nosotros para sumarle a eso? Entonces por ahí sumamos, en vez de no solamente alimento perecero, también comprábamos frutas y verduras o carne. Entonces era ir viendo ir sumando, no era reemplazar, ¿no? Sino sumar. Siempre se pensó en eso. Y mientras que surgió eso, tuve la oportunidad de hacer una capacitación también con una fundación de habla hispana que habla justamente de los bancos de alimento. Y algo que me quedó muy grabado que dijo uno de los expositores, justamente que era francés, él dijo que últimamente a nivel mundial se piensa en la alimentación como comercio y no en la alimentación como un derecho y como algo que alimente realmente, ¿no? Sino que
se produce el alimento con un fin comercial y no con un fin de alimentar. Y en base a eso que pensaba, yo decía, qué loco, sí, porque hay un montón de compañeros nuestros, por ejemplo, que tienen por motivo propio o algunos por necesidad de salud, han tenido que cambiar su alimentación y también nos encontrábamos con esas necesidades. Y bueno, y fue de ahí surgiendo pequeños talleres online y fueron surgiendo un montón de cosas muy bonitas a partir de el empezar a hacer esa ayuda. Por eso yo digo que está muy bueno siempre el poder escuchar a quienes estamos dentro del territorio, quienes estamos ahí constantemente acompañando desde la calle, desde el hogar mismo, porque somos muchas veces los que vamos escuchando y pensando en qué articulaciones, qué se puede hacer, cómo se puede ayudar, cómo se puede sumar a la sociedad. Y eso creo que también es muy importante y eso también nos corresponde como rol de ser parte de este Estado. Así que bueno, era eso también lo que quería sumar. Agradecida, ya les digo, por esta invitación. Me parecieron magníficas las expositoras, también escucharlas, tanto a María Cristina, de su comunicación, bueno, a Guadalupe. Así que bueno, agradecida. Quería decir una cosita que se me había ocurrido con respecto a lo que estábamos diciendo, y que lo decimos las radios comunitarias y me parece que da también para pensarlo en otros sentidos. No queremos una inclusión marginal. O sea, no queremos un agente sanitario que sea lo último del sistema de salud en el Estado. Romper con ese modelo médico hegemónico implica darle lugar a esa persona que acompaña diariamente, que conoce su barrio, que conoce su comunidad. Tiene que tener todas las herramientas. De esto tenemos que salir aprendiendo de la pandemia estas cuestiones, ¿no? Y también estas comunidades que hemos construido, nuestras organizaciones, nuestras redes, ¿no? Lo importante que fue eso en la pandemia, lo que sigue y que va a seguir siéndolo. Que nos conocemos, que son relaciones de confianza, de solidaridad, que hoy escuchaban esa chica que decía, se nos rompe algo, tenemos otra radio cercana que nos ayuda, que nos enseña, que nos acompaña. Entonces, no queremos una inclusión marginal, porque creemos que todo lo que son las estrategias de trabajo comunitario, en la salud, en cuestiones de género, en cuestiones educativas, en cuestiones comunicacionales, es la salida. Es la salida para contrarrestar un poquito, por lo menos, y equilibrar un poquito más la balanza con ese mercado todopoderoso a nivel mundial. Entonces, por ahí me parece que tenemos que fortalecer eso, ¿no? Gracias, Cristina, por este último aporte. Soledad, Guadalupe, Juan, igual. ¿Qué más decir después de lo que ustedes han reflexionado sobre este final del panel? Con Marcela, con el equipo de investigación sobre COVID, parte de las recomendaciones van por esa línea. Del último trabajo que hemos desarrollado junto con las comunidades, los diagnósticos comunitarios han arrojado sin duda datos que son, digamos, de contrapunto, pero de puntos de contacto y de encuentro con todo lo que han planteado ustedes, y parte de esas recomendaciones fueron escuchadas, al menos a nivel provincial, por el ministro de Salud, y bueno, seguiremos por otros sectores igual, pero sí, el tema de lo comunitario no como marginal, esto es un tema que salió con mucha fuerza, como las trabajadoras comunitarias en terreno siguen ocupando este lugar totalmente relegado dentro del sistema, pero en estos contextos de crisis justamente y de pandemia COVID-19, saltaron con mayor fuerza, como el trabajo comunitario y en red era central para poder llevar adelante las políticas, digamos, de aislamiento, pero bueno, vamos por esa vía y vamos fortaleciendo estas redes. No sé, Marcela, te dejo que cierres el panel. Sí, simplemente agradecerles, porque también en esto que comentaba Betty, también nosotras
desde el lugar que nos toca estar hoy, que es la universidad tanto provincial como bueno, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, tenemos claro que es en estos espacios de diálogo con los territorios, con las experiencias, que podemos repensar muchas cosas que no vienen funcionando. Incluso, como decía Betty, desde el sistema científico también, ciertas lógicas de producción de conocimiento que evidentemente no han colaborado a que vivamos mejor. Entonces, bueno, este desafío de cómo generar estrategias colectivas para el buen vivir, que no tiene que ver con la acumulación material, sino precisamente bueno, con recuperar y poner en el centro a las personas y a la vida y a las comunidades. Así que nosotros muy agradecidas de que nos hayan acompañado, nos vamos pensando un montón de cosas, seguramente los seguiremos invitando a otros espacios porque es una apuesta por lo menos de este equipo ampliado que tenemos, que estamos construyendo también y que construimos en pandemia, poder generar estos espacios de diálogos y creemos que hay que profundizar. Así que bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias por todo el trabajo que han hecho durante la pandemia. Por ahí tienen ganas simplemente de cerrar ustedes con alguna palabra o con algún comentario más y ya nos despedimos. Bueno, agradecemos a Flaxo, a María que nos acompañó acá en este panel también. Y bueno, nos despedimos y nos encontramos en otros espacios. Seguimos en otros espacios. Muchas gracias. Chao. Gracias. Sigamos siendo solidarias.